nuestra realidad está siendo administrada por entidades invisibles, especializadas en mantenernos operando muy por debajo de nuestro verdadero potencial. Imagina que descubres que toda tu vida has estado dentro de un videojuego cósmico, pero nunca te dijeron que podrías ser el jugador principal. Peor aún, hay administradores de ese juego cuyo trabajo específico es asegurarse de que nunca te des cuenta de que tienes la capacidad de tomar el control, manteniéndote siempre en modo espectador, creyendo que solo puedes observar mientras otros manejan tu experiencia. Eso es exactamente lo que describieron los textos gnósticos cuando hablaron de los arcontes, entidades cósmicas especializadas en administrar un sistema de control tan sofisticado que los controlados no solo no saben que están siendo dirigidos, sino que defienden activamente el sistema que los limita. Hoy vas a descubrir quiénes son exactamente estos administradores cósmicos según las tradiciones gnósticas más antiguas. ¿Cómo apareció esta cosmología revolucionaria en los primeros siglos de nuestra era? ¿Qué hacen específicamente con las almas humanas? ¿Y por qué desarrollaron lo que llamaban la receta de la inmortalidad? Códigos específicos para hackear el sistema arcóntico y recuperar nuestra verdadera naturaleza espiritual. Y comprenderás por qué estas ideas siguen resonando tan poderosamente en películas como Matrix, y en análisis modernos sobre manipulación psicológica y control social. Arconte proviene del griego antiguo arcón, que significa gobernante. En la antigua Grecia eran magistrados que ocupaban los puestos más importantes del gobierno de la ciudad. Cuando un griego escuchaba esta palabra, inmediatamente pensaba en autoridad legítima, orden social y administración competente. Donde la historia se vuelve absolutamente fascinante es entre los siglos I y II de nuestra era. Ciertos grupos místicos tomaron esta palabra que toda persona educada asociaba con autoridad benévola, y la transformaron en algo completamente diferente. La convirtieron en el nombre de entidades que, según sus enseñanzas, ejercían un control tiránico sobre los humanos, obstaculizándolos. ¿Puedes dimensionar la audacia intelectual de esa transformación? Era como si hoy alguien tomara la palabra algoritmo y la redefiniera para describir fuerzas cósmicas que manipulan la conciencia humana. No era simplemente un cambio terminológico, era una declaración revolucionaria sobre la naturaleza oculta del poder y la autoridad en el universo. Esta revolución conceptual no surgió en el vacío. Estamos hablando de una época extraordinariamente turbulenta. El Imperio Romano dominaba el mundo conocido. Las religiones mistéricas florecían por todo el Mediterráneo. El cristianismo primitivo comenzaba su expansión y las tradiciones filosóficas griegas se mezclaban con misticismos orientales de formas completamente inéditas. En este crisol intelectual y espiritual surgieron los movimientos que conocemos como gnósticos. Y fue entre estos grupos donde las enseñanzas alcanzaron su desarrollo más detallado y psicológicamente sofisticado que jamás se hubiera concebido. Para entender verdaderamente los arcontes, primero necesitamos conocer la historia que explica su existencia, el mito de la caída de Sofía y cómo esta tragedia cósmica dio origen tanto a nuestro universo material, como a sus peculiares administradores. Según los textos más importantes, particularmente el apócrifo de Juan, y sobre el origen del mundo, todo comenzó en el pleroma, un reino de luz y perfección absoluta que representa la totalidad divina. Este no era simplemente el cielo en un sentido tradicional, sino la fuente misma de toda realidad auténtica, donde habitaban seres espirituales perfectos llamados eones. Sofía era uno de estos eones, la personificación misma de la sabiduría. Cometió un acto que cambiaría la historia cósmica para siempre. Intentó conocer al Padre Supremo directamente, sin la participación de su contraparte divina, violando la armonía perfecta del reino. Este acto de conocimiento unilateral generó lo que los textos llaman una pasión, no pasión romántica, sino una energía caótica e imperfecta que no podía existir en la perfección del pleroma. Como consecuencia de este error, Sofía se precipitó fuera del pleroma, siendo separada del reino divino para preservar su pureza. Una vez fuera, en su estado de temor, angustia y separación, dio a luz accidentalmente al demiurgo,
también conocido en los textos como Yaldabaoth, Saclas o Samael. Es importante aclarar que algunas escuelas gnósticas, particularmente los valentinianos, enseñaban una versión más compleja, que no fue Sofía directamente quien lo dio a luz, sino una emanación imperfecta de ella llamada Ahamó. Pero el resultado final es el mismo. El nacimiento del primer ser consciente, pero fundamentalmente defectuoso. Era una emanación imperfecta de su error, como un hijo problemático que debe vivir separado de la familia armoniosa, aunque sigue siendo en cierto sentido producto de ella. Esta distinción explica por qué, más adelante en la narrativa te lo mostraré, Sofía interviene para ayudar a la humanidad intentando remediar su error original. Lo que debemos entender es que el demiurgo no es malvado, es ignorante, nació separado del pleroma y no sabe que existen niveles superiores de realidad. Cree honestamente que él es la divinidad suprema del universo. Como primer acto de su existencia, hizo lo que cualquier ser consciente haría. Comenzó a crear. Al ser él mismo una creación imperfecta e ignorante, sus creaciones también serían necesariamente imperfectas. Así nació nuestro universo material, no como la obra maestra de un Dios perfecto, sino como el proyecto de un artista talentoso, pero limitado, que nunca vio una obra maestra real para usar como referencia. Experimentando soledad en su nueva realidad, decidió crear compañeros para administrar su universo material. Al ser él mismo, una creación imperfecta, no podía generar seres perfectos. En su lugar creó a los arcontes, que son como administradores cósmicos de un sistema fundamentalmente defectuoso, operando con información incompleta. Imagina una corporación donde el director ejecutivo cree sinceramente que está dirigiendo la empresa más exitosa del mundo, cuando en realidad está administrando una subsidiaria menor de una corporación mucho más grande cuya existencia él desconoce completamente. Serían los vicepresidentes de esa empresa, ejecutando eficientemente las políticas de un líder que opera con una comprensión fundamentalmente limitada de la realidad empresarial total. Según la hipóstasis de los arcontes, el demiurgo creó 7 administradores principales, aunque en algunas tradiciones gnósticas él mismo es considerado el primero de estos 7, cada uno diseñado para administrar un aspecto específico de la realidad material. Estos números no son arbitrarios, corresponden a los 7 planetas conocidos en la antigüedad y cada uno gobierna las influencias que ese cuerpo celeste ejerce sobre la experiencia humana terrestre. Lo realmente importante es comprender su función específica. Fueron creados para servir como agentes especializados, con la responsabilidad de mantener a la humanidad atrapada en la ignorancia sobre su verdadera naturaleza espiritual. Su trabajo consiste en impedir que los seres humanos alcancen la gnosis, el conocimiento directo de las realidades superiores, y la consecuente liberación espiritual. Es como si fueras un programador brillante trabajando toda tu vida para una empresa que te mantiene desarrollando aplicaciones cada vez más sofisticadas para un sistema operativo obsoleto, sin nunca mencionarte que existe hardware mucho más avanzado disponible que haría tu trabajo infinitamente más efectivo y satisfactorio. La historia se vuelve aún más fascinante cuando llegamos al momento crucial, la creación de la humanidad según la cosmología gnóstica. Este proceso tiene una complejidad que revela por qué los seres humanos representan tanto una oportunidad como una amenaza para el sistema arcóntico. Mientras en el pleroma los eones observaban con creciente alarma lo que estaba desarrollándose en los niveles inferiores, el demiurgo, creyéndose la divinidad suprema, había creado a sus administradores y juntos estaban construyendo todo un cosmos basado en la ignorancia. Lo más preocupante era que estaban a punto de crear seres conscientes, los futuros humanos, que quedarían completamente atrapados en este sistema defectuoso sin ninguna conexión con su verdadera naturaleza divina. Era como observar a un arquitecto talentoso, pero ignorante, construyendo una prisión sofisticada donde iba a encerrar involuntariamente a sus propios hijos, sin darse cuenta de que los estaba limitando. Los eones se enfrentaban a un dilema moral complejo. No podían intervenir directamente porque eso violaría el orden cósmico.
Tampoco podían permitir que una raza entera de seres conscientes naciera, completamente desconectada de las realidades superiores. Entonces decidieron una intervención sutil e indirecta. Enviaron una imagen o reflejo de la perfección divina, lo que los textos llaman el antropos o el humano arquetípico, para que la viera. Cuando vio esta imagen perfecta, inmediatamente se sintió inspirado a crear algo similar. Proclamó a sus administradores su intención de hacer al hombre según la imagen que había contemplado, pero había un problema fundamental. Podían copiar la forma externa, aunque no podían crear vida verdadera ni conciencia auténtica. Según el apócrifo de Juan, trabajaron juntos para formar un cuerpo humano con tierra, pero era solo un recipiente vacío, como una computadora sofisticada sin software operativo. Intentó darle vida, aunque no podía crear el elemento espiritual por sí mismo. Así es que ocurrió algo que cambió completamente la ecuación cósmica. Sofía, compadecida de la situación y reconociendo una oportunidad para remediar parcialmente su error original, intervino secretamente, otorgándole al ser humano una chispa espiritual divina, lo que llaman pneuma, sin que él ni sus administradores lo supieran. Súbitamente, el cuerpo humano no solo cobró vida, sino que despertó con un componente que no podían comprender ni controlar completamente, una conexión directa con la divinidad original del pleroma. Los textos describen la reacción como pánico puro. Se dieron cuenta de que ahora existían seres en su dominio que tenían acceso potencial a niveles de realidad que ellos mismos no conocían. Era como si unos guardias de prisión hubieran descubierto que algunos prisioneros poseían llaves maestras que ni siquiera sabían que tenían. Llaves que podían abrir puertas cuya existencia los guardias ignoraban completamente. Llegamos al corazón de la cosmología, como administran específicamente el control sobre la conciencia humana. Su función no es torturar o castigar directamente, sino mantener a los humanos tan distraídos y confundidos que nunca descubran cómo usar esas llaves maestras espirituales que poseen. Los textos describen varias formas específicas en que influyen en la humanidad, aunque debemos ser honestos y reconocer que estas descripciones aparecen dispersas a lo largo de diferentes manuscritos, no como un sistema organizado. Según la hipóstasis de los arcontes, buscan constantemente desviar la atención humana del conocimiento espiritual hacia preocupaciones materiales, conflictos emocionales y supervivencia básica. No es que éstas sean inherentemente malvadas, sino que cuando consumen toda nuestra energía mental, no queda espacio para la reflexión profunda que lleva al despertar espiritual. Los textos también hablan de cómo crean imitaciones de realidades espirituales auténticas, versiones falsas, aunque atractivas, que satisfacen temporalmente la búsqueda espiritual humana sin proporcionar verdadera liberación. Es como ofrecer comida que llena el estómago momentáneamente sin nutrir realmente el cuerpo. Además, los manuscritos describen cómo promueven la confusión sobre valores espirituales, haciendo que lo que es limitante parezca liberador y lo que es auténticamente transformador parezca peligroso o irrelevante. Durante miles de años, todo lo que sabíamos sobre estas enseñanzas provenía únicamente de los escritos de sus enemigos. Los padres de la Iglesia cristiana como Ireneo de Lyon y Epifanio de Salamina habían escrito extensas refutaciones de las doctrinas, describiendo las creencias desde una perspectiva completamente hostil. Era como intentar entender una filosofía compleja basándose únicamente en lo que sus críticos más feroces escribieron sobre ella. Imagínate tratar de comprender el budismo leyendo solo textos de misioneros que lo consideraban diabólico, o entender la teoría de la evolución leyendo únicamente críticas religiosas fundamentalistas. Con el descubrimiento de Nahamadi ocurrió algo que revolucionaría para siempre nuestro entendimiento. Los manuscritos hallados allí datan aproximadamente entre los siglos I después de Cristo y contienen textos originales. Por primera vez en la historia moderna podíamos leer las enseñanzas directamente de las fuentes que las veneraban, no filtradas a través de quienes las atacaban. Entre estos documentos extraordinarios encontramos la hipóstasis y sobre el origen del mundo que contienen las descripciones más detalladas sobre la naturaleza, función y vulnerabilidades de estos administradores cósmicos.
¿Te das cuenta de la magnitud de este descubrimiento? Era como si de repente encontráramos los archivos secretos perdidos de una civilización antigua escritos en su propia voz, explicando su comprensión de la realidad sin censura ni distorsiones externas. Uno de los aspectos más fascinantes y prácticos de las enseñanzas es el desarrollo de lo que llamaban la receta de la inmortalidad del alma. No era una metáfora poética, sino técnicas específicas que consideraban esenciales para la liberación espiritual. Según los textos, cuando un ser humano muere, el alma inicia un viaje cósmico a través de las 7 esferas. Cada esfera está gobernada por uno de los arcontes y cada uno detiene al alma para examinarla, confundirla y eventualmente enviarla de regreso al mundo material para otra encarnación de ignorancia. Para esto desarrollaron lo que los textos llaman sellos y fórmulas secretas que debían ser aprendidas durante la iniciación, códigos de acceso, fórmulas específicas, palabras de poder y conocimientos secretos que permitían al alma navegar exitosamente a través de cada nivel sin ser detenida o desviada. El proceso de ascensión que describen es extraordinariamente detallado. En la primera esfera, la luna, el alma debe despojarse de su poder de crecimiento y de crecimiento emocional. En la segunda esfera, Mercurio abandona su poder de astucia e intriga mental. En la tercera, Venus se libera del poder de desear compulsivamente. En la cuarta, el Sol deja atrás su poder de mandar y las ambiciones que se relacionan con el control. En la quinta, Marte abandona su poder de afirmación temeraria o impía. En la sexta, Júpiter se desprende de su poder de codiciar riquezas y en la séptima, Saturno, finalmente abandona su poder de mentir y autoengañarse. Solo después de este proceso de purificación progresiva, el alma purificada, ahora solo pneuma, espíritu esencial, puede penetrar en el octavo cielo y ascender hacia la reunión con la fuente divina original. Este proceso no era automático. Sin el conocimiento específico de cómo interactuar con cada uno, el alma sería inevitablemente interceptada y enviada de regreso a la reencarnación terrestre. Una de las enseñanzas más psicológicamente sofisticadas se refiere al concepto del antimimon, que podríamos traducir como el imitador opuesto o el doble malvado. Esta idea anticipa de manera extraordinaria descubrimientos modernos sobre el inconsciente y los mecanismos de autosabotaje psicológico. Según textos como Pista y Sofía, no solo influyen en los humanos desde el exterior, sino que los arcontes literalmente implantan en cada alma un doble psicológico diseñado para sabotear el crecimiento espiritual desde adentro. Este imitador funciona como un virus mental que puede adoptar cualquier forma necesaria para desviar al alma de su camino auténtico. Opera haciendo pasar errores por aciertos, vicios por virtudes y limitaciones por logros. Puede convencer a una persona de que sus impulsos más destructivos son en realidad expresiones de autenticidad o que sus patrones de autosabotaje son simplemente quien es realmente. Lo verdaderamente fascinante es que enseñaban que hasta la muerte física, el antimon permanece unido al alma verdadera, influyendo constantemente en las decisiones y percepciones. Solo a través de la gnosis se puede reconocer la diferencia entre los impulsos auténticos del alma y las manipulaciones del doble malvado. Esta comprensión resuena extraordinariamente con conceptos psicológicos modernos como el crítico interno, los mecanismos de defensa y lo que Carl Jung llamaría a la sombra. Anticiparon por siglos la comprensión de que parte de nuestra propia psique puede trabajar activamente contra nuestro bienestar y crecimiento. Es importante ser honesto sobre el hecho de que no existía una versión única y oficial de los arcontes. Diferentes escuelas desarrollaron interpretaciones variadas y debemos reconocer estas diferencias para mantener la precisión histórica. Los setianos, por ejemplo, los presentaban como entidades con nombres específicos y funciones planetarias claramente definidas. En algunos de sus textos encontramos listas detalladas que asocian cada uno con un planeta específico y con aspectos particulares de la experiencia humana que buscan controlar. Los valentinianos, por otro lado, desarrollaron un sistema más complejo que incluía tanto elementos cosmológicos como interpretaciones psicológicas profundas. Para ellos representaban tanto entidades cósmicas reales como fuerzas internas de ignorancia,
apego y autoengaño que cada persona debía reconocer y superar en su proceso individual de despertar espiritual. Los sofistas desarrollaron perspectivas distintivas que, según algunas fuentes, incluían la posibilidad de transformación espiritual para ciertas entidades a través del conocimiento gnóstico. Aunque debemos ser cautelosos aquí porque la evidencia directa sobre estos aspectos específicos es más limitada y fragmentaria que para otras escuelas, es crucial reconocer honestamente las limitaciones de nuestro conocimiento. Muchos detalles específicos sobre estas diferencias entre escuelas provienen de testimonios de los padres de la Iglesia, que escribían desde una perspectiva hostil y no siempre fueron precisos en sus descripciones de doctrinas que consideraban heréticas. Los manuscritos de Nahmadi nos proporcionan una ventana mucho más directa y confiable, aunque incluso con estos textos extraordinarios aún existen lagunas significativas en nuestro conocimiento. Lo que sí podemos afirmar con certeza, basándonos en múltiples fuentes convergentes, es que todas estas escuelas compartían elementos fundamentales. La creencia en que el mundo material está administrado por entidades ignorantes de realidades superiores, que los seres humanos poseen una chispa espiritual que trasciende estas limitaciones cósmicas y que el conocimiento directo, la gnosis, es la clave para reconocer y superar las restricciones impuestas por el sistema arcóntico. Llegamos ahora a uno de los aspectos más reveladores de esta historia, porque esta disciplina fue tan ferozmente perseguida que casi desapareció completamente del registro histórico durante más de 1000 años. A medida que el cristianismo se institucionalizaba como religión oficial del Imperio Romano durante el siglo IV, las autoridades eclesiásticas lanzaron una campaña sistemática para eliminar todas las variantes heréticas del cristianismo, incluidas especialmente las escuelas. ¿Por qué eran considerados tan amenazantes? La respuesta es profundamente política y revela mucho sobre la naturaleza del poder institucional. Estas doctrinas cuestionaban fundamentalmente la legitimidad de todas las estructuras de autoridad externa, tanto religiosas como seculares. Si realmente controlaban las instituciones mundanas y si obedecer ciegamente a cualquier autoridad externa podía ser exactamente lo opuesto a lo que un verdadero buscador espiritual debería ser. Entonces representaban una amenaza existencial para cualquier sistema basado en obediencia y control jerárquico. Promovían el pensamiento independiente, el cuestionamiento crítico de las estructuras establecidas y la búsqueda de conocimiento directo en lugar de la aceptación de dogmas impuestos. Enseñaban que cada persona tenía acceso directo a la divinidad y no necesitaba intermediarios institucionales para su salvación espiritual. Imagínate el desafío que esto representaba para un imperio que dependía de la obediencia ciega de sus súbditos y una iglesia que estaba construyendo su autoridad sobre la base de ser el único intermediario válido entre la humanidad y lo divino. Los testimonios históricos documentan cómo los textos fueron quemados masivamente, sus bibliotecas destruidas sistemáticamente y sus seguidores perseguidos, torturados y ejecutados. El hecho de que los manuscritos de Nahmadi sobrevivieran es casi milagroso. Alguien, probablemente monjes que simpatizaban secretamente con esta disciplina, los enterraron cuidadosamente en jarras selladas justo antes de que las autoridades llegaran a confiscarlos. Lo verdaderamente sorprendente es descubrir cómo las dinámicas que los antiguos atribuían a estas entidades han resurgido en análisis modernos de control social, manipulación psicológica y tecnologías de influencia masiva, a menudo sin que sus autores sepan conscientemente que están describiendo patrones similares. Considera la literatura distópica moderna. Desde 1984 de George Orwell hasta Matrix de las hermanas Wachowski, encontramos exactamente la misma narrativa fundamental que desarrollaron los antiguos. Entidades invisibles que controlan la realidad percibida, manteniendo a la humanidad en estados de ignorancia e ilusión, mientras que unos pocos despiertan y luchan por liberar a otros del engaño sistemático. Los algoritmos de redes sociales, por ejemplo, operan de manera notablemente similar a lo que los textos antiguos describían como programación. Estos algoritmos analizan vulnerabilidades psicológicas, identifican patrones de comportamiento y presentan contenido diseñado específicamente para mantener a los usuarios en estados de reactividad emocional constante.
impidiendo el tipo de reflexión tranquila que tradicionalmente se asociaba con el crecimiento espiritual. La investigación moderna sobre sesgos cognitivos ha revelado docenas de formas en que nuestro cerebro toma decisiones que creemos racionales, pero que están influenciadas por factores inconscientes. El sesgo de confirmación nos hace buscar información que confirma lo que ya creemos. El sesgo de disponibilidad hace que sobreestimemos la probabilidad de eventos que recordamos fácilmente. Los sesgos de anclaje nos mantienen atados a primeras impresiones, incluso cuando recibimos información contradictoria. Desde una perspectiva antigua, estos serían ejemplos perfectos de programación, mecanismos que mantienen a las personas en burbujas cognitivas predecibles, impidiendo el tipo de pensamiento independiente y flexibilidad mental necesarios para el despertar espiritual. Los neurocientíficos contemporáneos han hecho descubrimientos que habrían fascinado profundamente los antiguos y que proporcionan un contexto científico para entender cómo podrían funcionar estas dinámicas en términos neurológicos modernos. Ahora sabemos que nuestro cerebro contiene múltiples sistemas que frecuentemente operan en conflicto directo entre sí. El sistema límbico, que controla respuestas emocionales automáticas, puede influir en el córtex prefrontal, responsable del pensamiento racional y la planificación a largo plazo. Esto significa que partes de nuestro propio cerebro pueden sabotear sistemáticamente nuestros objetivos conscientes y nuestro bienestar. La investigación sobre neuroplasticidad ha demostrado que nuestros cerebros están constantemente siendo reprogramados por nuestro entorno, experiencias y hábitos. Esto significa que somos mucho más influenciables de lo que tradicionalmente creíamos y que ciertos tipos de estímulos pueden literalmente alterar la estructura de nuestro cerebro de maneras que afectan nuestro comportamiento. Los estudios revelan cómo ciertos estímulos pueden secuestrar nuestros sistemas de recompensa neurológica, creando compulsiones que la persona experimenta como deseos auténticos cuando en realidad son respuestas programadas a manipulaciones externas específicas. Desde una perspectiva puramente científica, estas son simplemente peculiaridades de la evolución neurológica humana. Si fueras un antiguo observando estos mismos patrones, podrías interpretarlos como evidencia de que el sistema nervioso humano ha sido diseñado, o al menos es vulnerable a formas específicas de control e influencia que mantienen a las personas en patrones predecibles de comportamiento limitado. No estoy equiparando ciencia moderna con creencias antiguas, sino señalando algo intrigante. Los patrones que los gnósticos atribuían a la influencia arcóntica corresponden notablemente con vulnerabilidades psicológicas y neurológicas reales, que la investigación científica ha identificado y documentado. Las enseñanzas sobre estas entidades nos enfrentan a una pregunta fundamental que sigue siendo tan relevante hoy como hace 2000 años. ¿Por qué, a pesar de nuestras mejores intenciones y capacidades obvias para la sabiduría, seguimos creando sistemas que perpetúan limitación y sufrimiento innecesario en nuestra era digital, donde algoritmos sofisticados analizan nuestras vulnerabilidades psicológicas para mantenernos enganchados y emocionalmente reactivos? Esta sabiduría antigua no es solo relevante, es esencial para cualquier persona que desee mantener su autonomía mental y espiritual. Tal vez la lección más importante es que la libertad verdadera no es automática, requiere vigilancia constante, conocimiento de cómo funcionan estos patrones de influencia y la voluntad de asumir responsabilidad por nuestro propio desarrollo espiritual.